Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? El carácter represivo e inhumano del régimen castrista contra la oposición se intensifica en un momento crítico que sume a la isla de Cuba en una grave crisis de salud producto del coronavirus. Uno de los grupos más vulnerables en este momento son los presos políticos. Me conecto directamente con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien nos revela lo que significa vivir en una cárcel de la dictadura y el daño humano que esto provoca. José Daniel, gracias por la oportunidad de conversar contigo aquí en Cubanet. Cuéntanos, tu liberación coincidió con el azote de la pandemia en Cuba y la amenaza a las cárceles cubanas. ¿Qué pensaste tú cuando te dijeron que serías liberado? Cuando ya era evidente que el régimen nos pondría en libertad o que al menos nos sacarían de esos antros de maldad y terror que son sus cárceles, en lo primero que pensé y que ya venía pensando durante todo mi encierro fue precisamente en cómo potenciar al máximo posible nuestro activismo, nuestra lucha a favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación. Sabía que me iba a encontrar una situación mucho más difícil, mucho más compleja a nivel nacional y también a nivel internacional por la pandemia del coronavirus. Y sobre todo sabía que debía evaluar con qué contábamos después de 6 meses de duros golpes contra la organización, contra la Unión Patriótica de Cuba. La policía política del régimen castrocomunista había estado atacando a fondo a nuestros coordinadores y a nuestros activistas con la intención de hacerlos desistir, de quebrantar su voluntad y de obligarlos a abandonar la lucha. En quienes primero pensé fue precisamente en mi familia y en mis hermanos de lucha, en mi anciana madre enferma pero firme, siempre luchando a favor de nuestra libertad, en mis hijos valientes, de los cuales me siento completamente orgulloso, siento un orgullo muy grande por mis hijos, por mi familia, por mis hermanos, por mi esposa, por todos mis seres queridos, también por mis hermanos de lucha, no solamente de la UNPACU, también por las Damas de Blanco y por muchísimos hermanos de lucha de otras organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional y también en el exilio, en la diáspora cubana, donde hay muy buenos patriotas que dan diariamente lo mejor de sí por una nueva Cuba, por una Cuba libre, democrática, justa y próspera, por una Cuba con todos y para el bien de todos. Pensé en la lucha, en potenciarla, en alcanzar lo más pronto la libertad y en darle un fuerte abrazo a mis seres queridos y a mis hermanos de lucha. ¿Cómo calificas esos 6 meses prisionero del régimen? Me aislaron de una manera bastante cruel. Estaba entre 4 paredes en una celda que yo diría más bien que es una tumba sucia, pestilente, fría, donde no tenía contacto con nadie, no podía hablar, conversar con nadie, no podía sacar información, no podía leer, no podía escribir, no podía hacer absolutamente nada. Y nada más difícil que ese encierro cruel, ese aislamiento total en el cual una hora se te convierte en todo un día y un día te parece una semana y la semana te parece un mes o hasta un año. El tiempo en un lugar tan hostil, tan difícil, resulta mucho más difícil, mucho más complejo que el tiempo que pueda pasar cualquier ser humano en libertad, donde tiene opciones y posibilidades para ocupar de manera positiva, ¿no? El día. Es decir, que fueron situaciones extremas, pero que el régimen no pudo conseguir con ellas lo que quería. Todo lo contrario, creo que salimos fortalecidos y reafirmando nuestro compromiso con la lucha y podemos afirmar que ni la prisión ni la tortura harán que abandonemos nuestro compromiso de continuar luchando por la Cuba con todos y para el bien de todos que soñó el apóstol de nuestra independencia, José Martí. ¿Cuál fue para ti el momento más difícil de esa etapa? El momento más difícil durante estos 6 meses, te diría que resultaba precisamente el momento en que podía ver a mis hijos y a mi esposa y que
apenas podía darle un abrazo en aquellas condiciones hostiles y con la presencia, rodeado completamente de carceleros dispuestos a atacar si había cualquier tipo de protesta de parte nuestra. En el primer encuentro con la familia rompí el uniforme que me ponían en contra de mi voluntad y ahí mismo le pusieron fin a la visita. Esa despedida de los hijos y de la familia siempre resulta más dura que la violencia que ejerzan contra uno y que la tortura psicológica. Pero uno siempre se sobrepone y siempre se responde a uno mismo. Esto es parte del costo de la libertad y como diría Martí, la libertad cuesta cara. O uno se resigna a vivir sin ella o se decide a comprarla por su precio, a pagarla por uno y por otros que desean vivir en libertad pero que no quieren arriesgar su libertad, no quieren arriesgar sus vidas, no quieren pasar por lo que pasamos quienes luchamos por el bienestar de todo un pueblo. ¿Qué sentías cuando sabías que en el mundo existía un movimiento de solidaridad pidiendo tu libertad? Al saber que los hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba y los amigos de la libertad, de la causa por la democracia de Cuba, estaban muy activos y estaban manifestando de muchas maneras su solidaridad, me sentía muy bien y muy seguro de que nuestra causa se continuaría fortaleciendo y que el régimen tarde o temprano tendría que sacarnos de sus prisiones, pero que aún, aunque nos mantuviesen en prisión, contábamos con ese calor humano, con esa solidaridad siempre muy valiosa que nos hace sentir muy firme, muy seguro, aunque nos mantenga el régimen en el mismísimo infierno. De hecho, no dejaba de manifestar no solamente mi gratitud a mi familia para que la transmitiese a mis hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba y al mundo libre solidario, sino que también en buena medida desarrollaba cortos discursos que eran más bien dirigidos a los carceleros que nos rodeaban y a las cámaras y micrófonos ocultos que allí tenían para que supiesen que lo que habían planificado le había salido muy mal y que la lucha continuaba y que no lograrían doblegarnos ni a nuestros hermanos en las calles ni a nosotros en prisión. Cuando eso ocurría, ¿tú percibías el terror del régimen ante ese movimiento? Por supuesto, percibía y recibía constantemente señales que provenían precisamente del jefe de la prisión, el mayor Osmani, del jefe del área de la celda de aislamiento, el mayor Montoya, y de otros carceleros, es decir, estos, sin darse cuenta en su torpeza, dejaban que yo pudiese percibir por varias señales que de ellos provenían, que estaban muy preocupados porque no le estaban saliendo las cosas como esperaban. Son muchas las anécdotas que pudiese mencionar, pero en una ocasión me dijo, en medio de una discusión, después de que me hubiesen arrastrado y me hubiesen dejado al sol sobre las hormigas durante cierto tiempo, este mayor Osmani me dijo: Josaniel, estás perdido, nadie cree en ti, en Europa nadie cree en ti, los diputados europeos no creen en ti ni creen en ustedes son mercenarios. Por supuesto le respondí con la mayor firmeza de que era totalmente diferente, que era todo lo contrario. Y luego supe que él se estaba pronunciando de esa manera porque el Parlamento Europeo había aprobado una resolución apoyándonos, exigiendo nuestra liberación y apoyando la causa de la libertad y la democracia de Cuba, y que incluso hasta quienes se abstuvieron habían manifestado su apoyo y su exigencia para que fuésemos liberados. ¿Puedes describir la sensación que viviste cada vez que tuviste que separarte de tus seres queridos en las pocas visitas que el régimen te permitió? El momento en que tiene el prisionero político que despedirse de su familia siempre resulta muy duro. Como te decía anteriormente, es un momento mucho más duro que los momentos
en que resultas víctima de torturas físicas y psicológicas. Recuerdo un momento en que mi hijo, Daniel José, de apenas meses de nacido, me acariciaba una oreja y me la acariciaba, jugaba con mi oreja. Y mi hija de 2 años y meses, Daniela Patricia, inmediatamente se me acercó también y quiso imitar al hermanito y también me acariciaba la oreja. Y ese día, cuando ya salían, Daniela Patricia se fue dando gritos, no quería irse al lado de su padre. Esto resulta bastante fuerte, bastante duro. Pero precisamente en esos momentos uno se dice a sí mismo y se fortalece de esa manera. Por mis hijos, por mi familia, no me puedo rendir. No me puedo rendir porque luego no podría mirarles a la cara sin sentir vergüenza, si me rindo, si me doblego, si me acobardo. Por mis hijos, por mi pueblo, por mi gente, por quienes confían en mí, no me puedo rendir y tengo que resistir toda la maldad, toda la crueldad de la tiranía. ¿Pensabas en tu madre en la cárcel? Todo el tiempo pensaba en mi madre, pensaba en mis hijos, en mi esposa, en mis hermanos, en mis sobrinos, pero sobre todo pensaba en que cada domingo, cada día de mi encierro, mi madre no solamente estaba protestando, manifestándose en las calles, en Versalles, en el Versalles, frente al Versalles, en la calle 8 y en otras partes donde fue también con mi hermano Luis Enrique y otros familiares y muchos amigos y muchos buenos cubanos a exigir nuestra liberación. Sabía que estaba mi madre y mi familia orando todo el tiempo por nuestra libertad, por nuestra salud, por nuestras vidas. ¿Cómo fue, José Daniel, volver a escuchar a tu madre tras ser liberado? Volver a escuchar a mi madre, a mis hermanos y a otros familiares muy queridos que viven fuera de Cuba fue muy emocionante. Ese tipo de emociones que son muy difíciles de describir, muy intensas, muy, fuertes, inolvidables. Martí decía que solo quienes han conocido el infortunio extremo disfrutan de la completa felicidad. Y ese momento, ese reencuentro, aunque sea a través de WhatsApp, a través de un teléfono móvil, resulta un momento tan pero tan feliz que yo diría que no existe felicidad mayor, no hay momentos que puedan compararse. ¿Cuál es el impacto de tu ausencia física en la UNPACU? Los ataques del régimen contra la UNPACU han venido creciendo a lo largo de más de 8 años de lucha. Pero en mi ausencia, el régimen decidió atacar mucho más a fondo con la intención de destruir la organización. Y lograron quebrar algunos, lograron incluso convertir en traidores a unos pocos, pero la mayoría dentro y fuera de Cuba se mantuvo muy firme. Varios coordinadores y activistas sobresalieron con su firmeza, con su coraje, con su valor y fueron víctimas, objeto de muchos ataques, de golpizas, incluso de encarcelamiento, de violencia en las prisiones, de tortura con la intención de hacerlos desistir de la lucha, que abandonasen la UNPACU, que se convirtiesen en traidores o que abandonasen el país. Fueron momentos muy difíciles, no solamente para mí y para los que estaban en prisión, sino también para nuestros hermanos y familiares en las calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros campos, donde la lucha no paró, no cesó en un momento. Y se mantuvieron no solamente en nuestros proyectos sociales, sino también el activismo político a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Quién hubiera sido José Daniel Ferrer en una Cuba libre de castrismo?
Creo que si hubiese nacido en una nación libre y democrática, con total libertad, o abogado o escritor o ambas cosas, eso hubiese sido el sueño de José Daniel Ferrer si no hubiese tenido que enfrentar a la más cruel tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Tu mensaje, José Daniel, para aquellos cubanos que sueñan con la libertad de Cuba y para aquellos que han perdido la esperanza. A mis compatriotas dentro y fuera de Cuba, que sueñan con una Cuba libre, justa, próspera, fraterna, les recuerdo que estamos en un muy buen momento y que en la medida en que combinemos nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestras habilidades, talento, nuestro deseo de luchar por esa Cuba libre, justa, próspera y fraterna, pues más pronto la tendremos. En la medida en que avanzamos juntos, mano a mano, por conquistar la libertad, pues la libertad se encuentra mucho más cerca. A los cubanos que han perdido la fe, que han perdido la esperanza en que con nuestros propios esfuerzos y la solidaridad internacional podemos ponerle fin a la tiranía y hacer de Cuba una nación donde los cubanos puedan vivir con libertad, con derechos, en prosperidad, con bienestar, y que los cubanos podamos alcanzar las más altas cuotas de felicidad, les digo que precisamente los tiranos, precisamente los verdugos de los pueblos pueden salirse con las suyas, porque hay siempre entre los oprimidos muchos que prefieren mirarles de rodillas y no enfrentarles con firmeza y con valor. El régimen es muy débil ya hace mucho tiempo, desde la caída del bloque comunista de Europa Oriental, de la Unión Soviética y de sus satélites de Europa Oriental. El régimen castrocomunista es un régimen muy débil, y si se ha mantenido en el poder es porque no hemos sido capaces de enfrentarlo con coraje, con firmeza, con valor y juntos, si no ya la tiranía hubiese caído. En la medida en que miramos al opresor de rodillas, el opresor se siente fuerte y continúa oprimiéndonos. En la medida en que le miramos de pie, firmes, viriles a los ojos y le decimos: basta, no me vas a continuar explotando, basta, no te tengo miedo, voy a luchar por mis derechos y mis libertades, ese opresor, ese verdugo, ese régimen tiránico se debilita y termina sucumbiendo, termina cayendo. Vivimos momentos muy positivos para alcanzar la libertad y la democracia que todo cubano honesto desea, que todo buen cubano sueña. Basta con que decidamos levantar nuestro espíritu, basta con que decidamos mirar de frente al opresor y que aunemos esfuerzos para conquistar esa Cuba que tanto deseamos, que tanto queremos y que tanto nos merecemos. Es más lo que se pierde por el temor y la inacción que lo que se pierde cuando enfrentamos a la tiranía con firmeza y valor. Es más lo que se gana lo más grande a lo que puede aspirar un ser humano, la libertad y la dignidad, y eso solo se consigue con la lucha firme, decidida y valiente, luchando de frente contra el opresor, enfrentando el terror de quienes se sienten dueños de todo el pueblo, de toda la nación, y pretenden seguir oprimiéndonos. Es el momento de decirles: basta, porque no vamos a seguir soportándoles y vamos a conquistar toda la libertad y todos nuestros derechos hasta ahora pisoteados, hasta ahora conculcados.